Muy bien, hoy quiero empezar con un testimonio de los que vimos en la película. Fue un testimonio que me impactó. Si usted no pudo venir a la película, bueno, esperamos volver a tenerla más adelante. La película lo que trata es de presentar las luchas, las batallas sexuales que tenemos nosotros, los hombres y las mujeres. Entonces, uno de estos testimonios fue el que más me impactó y es el de un hombre que tenía una familia, llevaba varios años casado, ya tenía varios hijos, pero empezó a ver pornografía. Y la pornografía lo fue llevando a hacer cada vez cosas más increíbles que uno no piensa que puede hacer. Y en uno de esos momentos sintió la necesidad, el deseo de entrar a los chats de adultos. Una página de internet le permitió entrar a esos chats y empezó a conversar con personas y estableció una conversación o una relación por la internet con una persona. Hasta que un día esa mujer le dijo que iba a ir a la ciudad a donde él iba a estar y que quería verse con él. Esa noche empezó la infidelidad física en la vida de este hombre. Y él cuenta en su testimonio que por varias ocasiones, alrededor de 7, se vio involucrado en relaciones de ese tipo. Llegó al punto a donde empezó a salir con personas de las cuales no conocía absolutamente nada, simplemente un nombre que aparecía en el chat. Y se convirtió en algo adictivo en su vida. Ahora, un día dejó el computador abierto y el chat estaba activo y su esposa lo encontró y fue descubierto. Ahora, lo impresionante fue que la esposa decide perdonarlo y él habla que ese día que la esposa lo perdonó, experimentó la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Y aparentemente empezó un tiempo diferente en su relación, pero él cuenta en su testimonio que al cabo de un año volvió a recaer en la misma conducta, en el mismo hábito pecaminoso. Entonces, fruto de la experiencia o del testimonio de este hombre, me hice una pregunta: ¿por qué volvió a caer? Si, como él dice, experimentó el amor, la gracia, la misericordia de Dios a través de su esposa, ¿por qué recayó en una conducta que él reconocía que era netamente pecaminosa? Entonces, para darle una respuesta a esta pregunta, primero tenemos que entender algo. El pecado en nuestra vida es la puerta principal a través de la cual el enemigo entra. El pecado de pornografía en el caso de este hombre fue la puerta que el enemigo usó para venir a vivir en su cuerpo y establecer un espíritu de inmoralidad sexual. Este hombre estaba siendo influenciado y aún controlado por un espíritu de inmoralidad sexual, un espíritu que viene a través de la pornografía, un espíritu que viene a través de la fornicación, del adulterio, de la masturbación. Nosotros tenemos que reconocer que el enemigo aprovecha cualquier endija para entrar a habitar en nuestra casa espiritual. Entonces, teniendo claro eso, la respuesta se puede dividir en dos partes, o hay dos respuestas para esa pregunta. ¿Por qué el hombre volvió a recaer luego de experimentar el perdón de su esposa? ¿Por qué él, entendiendo que eso era pecado y que a Dios no le agradaba y que no le hacía bien a su esposa, por qué cayó? Dos razones. La primera, este hombre nunca había experimentado la liberación en su vida. Liberación significa liberar a una persona de una influencia demoníaca, llámese como se llame. Se puede llamar inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía. Se puede llamar amargura, odio, resentimiento. Se puede llamar depresión, desánimo. Se puede llamar ira descontrolada. No importa el nombre. Pero una de las razones por las cuales este hombre volvió a recaer es porque nunca había experimentado en su vida la liberación. Y como lo explicaba la pastora la semana pasada, mi esposa, este hombre estaba desnutrido espiritualmente. Esa es una de las razones. Isaías 52:2 dice: levántate del polvo, oh Jerusalén, y siéntate en un lugar de honor. Quítate del cuello las cadenas de la esclavitud, oh hija cautiva de Sión. Entonces, este hombre tal vez no era consciente de que necesitaba liberación. Este hombre no entendía que necesitaba ser libre de ese espíritu inmundo que había venido a habitar en su vida. Esa es una de las razones. La segunda razón, y es en la que me voy a enfocar en esta mañana, es que tal vez fue liberado cuando él
reconoció su pecado. La Biblia dice que la verdad nos hace libres y al reconocer su pecado pudo venir la liberación. La liberación es un acto sobrenatural del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu de Dios rompiendo las cadenas, las ataduras y las ligaduras en la parte del alma de una persona, en la mente, en las emociones, en la voluntad, aún en el espíritu de la persona. Y tal vez el hombre fue libre. Consciente o inconscientemente, él pudo haber sido liberado por Dios, pero tuvo un problema, no supo mantener o cuidar su liberación. Y por eso en esta mañana quiero hablarte de un tema que titulé ¿Cómo mantener la liberación? ¿Qué hacer? ¿Qué debemos hacer después de que el Espíritu Santo nos libera, corta las cadenas? Después de que el Espíritu de Dios nos permite gritar libertad a los que estamos presos. ¿Qué hacer? Juan capítulo 5, versículo 14, hablando del hombre que había sido sanado por Jesús en el estanque de Betesda. Jesús lo sanó y luego se lo encontró y le dijo lo siguiente. Dice, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Jesús no solamente lo sanó, la enfermedad que este hombre tenía también estaba ligada a su parte espiritual. El pecado que había en el hombre del estanque de Betesda lo había tenido atado por 38 años. Pero Jesús llegó y por la misericordia y la gracia de Dios lo liberó. Y este hombre fue libre, pero Jesús le hizo una advertencia, no vuelvas a pecar. Ahora, frente a este tema de no cuidar la liberación, Jesús dice lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice la palabra de Dios lo siguiente, cuando un espíritu maligno sale de una persona, ¿cómo es el espíritu? Maligno, otras versiones dicen inmundo. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. ¿Cómo está la casa después de una liberación? Vacía, barrida y en orden. ¿Quién la barre? ¿Quién la vacía? ¿Quién la barre? ¿Quién le pone orden? Dios, el Espíritu Santo. Él es el que le pone orden a la casa. Ahora vamos a analizar un poquito. Luego sigue diciendo, entonces el Espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él. No busca a los mejores, busca ¿qué? A los más malos. Y entre todos, dice, entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Entonces, algo interesante de lo que dice Jesús, el espíritu maligno sale de la persona, va a un lugar desértico buscando descanso, pero no lo encuentra, porque el único lugar donde los demonios encuentran realización es en la vida de una persona. Ellos para manifestarse necesitan una casa. Por eso dice la palabra que el demonio va a volver, y eso es algo importante entenderlo. Cada vez que en mi vida hay liberación, ese demonio va a intentar ¿qué? Volver. Dígalo conmigo, va a intentar volver. Va a intentar volver. Lo que le pasó a este hombre. Él fue libre en algún momento del espíritu de inmoralidad sexual que lo llevaba a cometer a una infidelidad emocional, a un ver pornografía, a un masturbación, cualquier tipo de conducta de inmoralidad sexual que haya expresado. Él fue libre, pero no entendió o se le olvidó o no fue consciente o fue ignorante de que el espíritu iba a querer volver a su vida. Pero no iba a volver solo. La Biblia dice que iba a regresar con 7 demonios o 7 espíritus inmundos peores. Y por eso el estado postrer de esta persona es peor que la primera. En el caso del hombre volvió a la adicción. La esposa lo descubrió, se separaron, se tuvieron que divorciar, porque ya esta conducta la esposa no la toleraba. Ahora, lógicamente, él entendió esto, recibió ayuda, consejería, apoyo espiritual y finalmente el matrimonio se restauró. Pero lo importante es entender esto. Después de una liberación, la casa queda vacía, queda barrida y queda en orden. El enemigo va a intentar volver a ocupar la casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos impedir o qué debemos hacer para que el enemigo o los espíritus inmundos que vienen con el enemigo que ya salió no vuelvan a nuestra casa?
En primer lugar, entonces vamos a trabajar en primer lugar en la palabra vacía. ¿Cómo está la casa? Vacía. Una casa vacía uno la puede llenar de cualquier cosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es permitir que el único que puede llenar la casa bien lo haga. Y ese se llama Jesús. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que Jesús es el único que puede llenarlo todo en la plenitud perfecta. Entonces necesitamos, o nosotros debemos someternos voluntariamente a Jesús y reconocer que Él es el único que tiene la capacidad para llenar de una manera apropiada nuestra casa. La Biblia dice que nosotros, este cuerpo es casa, la casa de Dios. Dios tiene el deseo de convertir mi cuerpo en la casa, en el templo del Espíritu Santo. Pero para poderlo hacer necesitamos rendir nuestra vida a Jesús. Jesús necesita las llaves de la puerta principal de nuestra casa. Apocalipsis 3:20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Aquí está hablando Jesús. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Abrir la puerta y entregar las llaves de nuestra vida al Señor, a Jesús. Decirle, Jesús, yo quiero que gobiernes en mis finanzas. Jesús, yo quiero que gobiernes en mis relaciones. Porque de nada sirve que yo le entregue la llave de la puerta principal a Jesús, pero no le entregue la llave de mi habitación principal. O no le entregue la llave de las habitaciones alternas. O no le entregue la llave del baño. Jesús necesita todas las llaves de nuestra vida. Él necesita controlar, Él necesita dirigir nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida laboral. ¿Cómo hacer para rendir nuestra vida a Dios? Pues necesitamos tener una vida diaria de oración. Si usted quiere ser una persona sometida a Dios, tiene que leer la Biblia. Si usted quiere ser una persona sometida a Jesús, tiene que pedirle a Él dirección en todo. Usted no puede tomar decisiones ya solo. Todas sus decisiones deben ser guiadas, orientadas y dirigidas por el Espíritu Santo. Nuestra obligación es oír la voz de Dios y obedecer. Eso es lo primero que hay que hacer para que la casa empiece a ser llenada de una manera diferente. Recuerde que en la puerta no solamente está tocando Jesús. ¿Quién está tratando no solamente de tocar la puerta, sino de violentar la puerta? El espíritu inmundo que salió de usted y de mí, que viene con otros 7 espíritus más malos, más inmundos. Entonces, lo primero es, deja entrar a Jesús y que gobierne en tu vida. Lo segundo que hay que hacer es pedirle al Señor que llene la casa con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la palabra llenura que utiliza el apóstol Pablo en el griego significa o denota una llenura constante, permanente. Podría decir que debería ser una llenura diaria. Diariamente nosotros debemos pedir la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros tenemos muebles en la sala, muebles en el comedor, muebles en el estudio, muebles en la habitación, muebles en los otros cuartos y llega alguien con un camión lleno de cosas, ¿usted lo va a recibir? Diríamos muchos de nosotros, no, porque ya yo tengo la casa llena. Uno puede aceptar en la casa cosas, de pronto hay un rincón que no tiene nada, de pronto hay un lugar ahí en la escalera que necesita algún adorno. Pero en términos generales, cuando la casa está llena, otras cosas no pueden caber. La Biblia dice que donde hay luz, no puede haber oscuridad. No sé si le ha pasado alguna vez que usted deja alguna cosita. Por ejemplo, el decodificador del televisor en el cuarto queda prendido y la lucecita esa, pequeñita, roja o azul, alumbra el cuarto. Porque así es la luz. Donde hay luz, no puede haber oscuridad. Entonces necesitamos en primer lugar llenar la casa para que la casa no esté vacía. Luego sigue diciendo Jesús, la casa no solamente estaba vacía, sino que estaba barrida y estaba en orden. Otras versiones dicen y estaba adornada. Ahora le hago una pregunta a todos aquellos que hemos tenido que limpiar la casa alguna vez. ¿Qué pasa si la casa no se barre? ¿Qué empieza a aparecer en la casa después de una semana de no limpiarla? Sale de toda clase de animales. Aquí por el clima salen más cosas.
Es impresionante. Entonces nosotros tenemos que aprender a barrer y a limpiar la casa. El Espíritu de Dios hace la primera barrida y la primera limpieza. Pero a partir de ese momento, luego de la liberación, luego de que han sacado todo lo sucio, todo lo inmundo y han dejado la casa impecable, la obligación de mantenerla barrida y en orden es nuestra. Ya el Señor hizo la obra sobrenatural de sacar todo lo que no sirve, pero nuestra obligación es dejar la casa siempre barrida o mantener la casa limpia y en orden. Una casa en desorden es la casa de Satanás. Satanás se mueve en medio del desorden espiritual de nuestra vida. Entonces yo soy responsable. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos mantener la casa barrida y en orden? Pues uno tiene que hacer cosas todos los días o generalmente 1, 2, 3 veces a la semana para mantener la casa en orden. Lo primero es colocarnos la armadura de Dios. Usted quiere mantener la casa limpia. Hablando desde el punto de vista espiritual, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17. Dice, por lo tanto, pónganse. ¿Quién tiene que ponerse la armadura? Nosotros, pónganse. Y ahí no dice una parte de la armadura, dice todas las piezas de la armadura de Dios. Y luego nos da la razón por la cual debemos ponernos la armadura de Dios, para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el pasaje de Mateo capítulo 12? Que cuando el espíritu maligno sale de la persona, se va a un lugar desértico buscando reposo, pero no lo halla. Entonces decide volver. Hay un día en donde el enemigo va a querer volver. Este hombre duró 365 días en aparente paz, pero al día 366 volvió el enemigo a entrar a su casa. Había una puerta abierta, algo estaba ahí que le permitió a este espíritu inmundo entrar. Entonces nosotros debemos entender que el enemigo está al acecho. El apóstol Pedro dijo, oiga, estén alertas porque el enemigo anda como un león rugiente, presto a devorar. Porque muchos volvemos a reincidir o a caer en el mismo pecado que en algún momento pensamos que habíamos superado, porque nos dejamos convencer de que todo estaba muy bien y no nos preparamos para resistir. El apóstol Santiago dijo, sométanse a Dios y resistan al diablo. Y el diablo entonces huirá de ustedes. Tú y yo tenemos que prepararnos para el día en que el enemigo nos va a atacar. Entonces sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, así después de la batalla, ¿qué va a presentarse ese día? ¿O qué espera Dios que se presente cuando el enemigo venga y trate de violentar la puerta o usar la ventana que usted dejó abierta? Que nosotros demos una batalla. Y a través de las armas espirituales que Dios nos da, podamos seguir de pie firmes, como dice Pablo. Ahora Pablo dice, ¿cómo debemos usar la armadura? Dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer en la guerra espiritual es defender la posición. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Ganar para nuestra vida una posición. Jesús en la cruz me restableció como hijo de Dios. Por eso el apóstol Juan escribe en Juan 1:12, Él nos dio la potestad, Él nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Esa es mi posición, yo soy un hijo de Dios. La Biblia dice que al ser hijo de Dios, yo tengo el privilegio de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Ahí es desde donde yo debo liberar mi batalla. La Biblia dice que mi posición demuestra que yo soy ahora una persona llamada nación santa. La Biblia dice de mí que yo soy santo, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Su sangre preciosa me purifica, me limpia, me lava y me hace acepto al Padre. Esa es mi posición. Soy santo, soy justificado por mi fe, porque el enemigo es experto en medio de la guerra de sacar lo peor de nosotros. En estos días estaba viendo una entrevista a el famoso asesor de políticos JJ Rendón. Y en medio de la entrevista que me llamó la atención, él decía, un político tiene que prepararse para que le saquen todos los trapitos al sol.
Todo, su vida cuando tenía 8 años, cuando chupaba dedo, todo eso los políticos necesitan y viven de eso. Y los adversarios de un político van a sacar a la luz eso. Ahora, eso simplemente, Dios me hablaba y me decía, eso es simplemente una estrategia del diablo, porque el diablo va, en medio de la guerra espiritual, te va a sacar todos tus trapitos sucios. Todo lo que nosotros hacemos en el secreto, en donde aparentemente nadie nos ve, el enemigo es experto ¿en qué? En sacarlo. Entonces, en medio de la guerra, en medio de ese espíritu inmundo, que ese espíritu inmundo trata de penetrar a nuestra vida otra vez, en medio de la guerra que nos levantamos a hacer, el enemigo va a levantar todo lo que tiene en contra de nosotros. Pero la Biblia dice que Jesús ya pagó por eso. Y yo en medio de la guerra tengo que recordarle al diablo que yo no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Ahí defiendo mi posición, porque si yo pierdo la posición, soy presa fácil del diablo. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces necesitamos, y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, en medio de la guerra, yo tengo que hablar, declarar, decretar lo que dice la palabra de Dios. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Me levantaré y condenaré en juicio toda lengua que se levante en contra mía. Todo lo que el diablo hable en contra mía, yo lo anulo, lo cancelo. Esa es parte de lo que el Señor está preparando para nosotros. Levanta el escudo de la fe. Y luego dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Isaías 59, 16 al 18 dice, está hablando el Señor y dice, estoy asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Dios mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Y mire lo que dice aquí, Dios está peleando la guerra. Y este versículo lo que me permite ver es que cuando yo me levanto en guerra, mi Padre también se levanta en guerra. Cada vez que el espíritu inmundo intente llegar a nuestra vida, si yo me levanto y empiezo a utilizar las armas de mi milicia que no son carnales, mi Padre en respuesta se va a levantar. Dios se va a levantar y Dios va a pelear. Y dice, y el Señor se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. Isaías 52, 12 dice algo interesante, porque todos nosotros, aún en medio de la guerra, tenemos áreas débiles. Y el área débil en medio de una guerra es la retaguardia. Nuestros puntos débiles, las áreas de nuestra vida que no están 100% sometidas a Dios, que son las que el enemigo va a usar para zarandearnos. Y aquí el profeta Isaías escribió lo siguiente, dice, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes. Atrás los protegerá el Dios de Israel. Entonces usted tranquilo, aún en su debilidad, ¿quién lo va a proteger? Dios, Dios. Entonces Dios va a pelear. Si yo me levanto a pelear, ¿quién se va a levantar a pelear? Dios. Aún en mis áreas débiles, aún en medio de mis dudas, en medio de mis preguntas, en medio de mi racionalidad, Dios se va a levantar a pelear. Porque esa es la promesa que Él nos da. Entonces, siempre durante mi vida, después de una liberación, yo tengo que estar constantemente ¿qué? Guerreando, anulando, cancelando todo tipo de intento del enemigo de regresar. Pero a la vez, mientras peleo la batalla, debo aprender a cuidar mi mente. Y eso es lo segundo que debemos hacer para mantener una liberación. Debemos cuidar nuestros pensamientos. Porque los pensamientos determinan lo que nosotros somos. Eso lo dijo Salomón. Porque tal cual es el pensamiento de una persona, así es su vida. Y el arma favorita del enemigo para entrar a nuestra vida es a través de lo que pensamos. Siempre tenemos que estar con un escáner permanente cuestionándonos lo que estamos pensando. ¿Sabe? Alguna vez una persona casada puede pensar, yo debo dejar a mi esposa, la dejé de amar.
El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Pero a veces en la mente viene el deseo de que no, ya definitivamente esto no funciona. A veces en la mente nos llenamos de duda, de incredulidad. Pero la Biblia dice algo interesante. En 2 Corintios 10:5 dice, y todos esos pensamientos rebeldes. Porque uno ya cuando ha conocido a Dios, uno sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. La Biblia dice que Dios piensa lo bueno. La Biblia dice que Dios piensa lo justo. La Biblia dice que Dios piensa lo honorable, lo admirable, lo honesto, lo que es digno de valor. ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, pero alguna vez uno piensa en la mente que uno puede ser infiel y no va a pasar absolutamente nada. ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Sí? O alguna vez uno ha pensado, bueno, voy a tener una relación sexual y no va a pasar nada. Uno lo ha pensado. Pero uno sabe que ese pensamiento no viene de Dios. Si uno está conectado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te va a decir, ¿sabes qué? Eso es un pensamiento rebelde. Y la Biblia dice que esos pensamientos rebeldes hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. En otras palabras, ¿sabe qué? Eso no es de Dios. Yo renuncio a ese pensamiento. Eso no viene de Dios. Porque de lo de Dios siempre viene bueno. Todo lo bueno viene de Dios. Si yo me metiera a hacer ese negocio, claro, ese negocio me daría la solución a mis problemas financieros y saldría esto rápido. Pero detrás de eso no está Dios. Entonces usted tiene que llevar ¿qué? Inmediatamente ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Recuerde, ¿dónde le va a trabajar el enemigo la mente? En sus áreas débiles. Si su área sexual es el área más débil suya, ahí es donde el enemigo se va a enfocar. Si el área débil suya es el dinero, ahí es donde el enemigo se le va a enfocar. Si su área débil son las relaciones con las personas, ahí es donde el enemigo se va a enfocar y ahí es donde nos va a trabajar y ahí es donde va a querer actuar a través de nuestros pensamientos. Lo tercero que debes hacer es cuidar tu boca. ¿Somos expertos en hablar lo bueno? No. ¿Somos expertos en hablar lo malo? Sí. El salmista escribió en el Salmo 141:3, dijo, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. ¿Cuántas veces no ha pensado usted que tiene una enfermedad difícil? ¿Cuántos alguna vez han tenido miedo de tener una enfermedad difícil? No lo diga. Porque ¿qué es lo que aprovecha el diablo? Mis palabras. Ay, sí, yo seguramente tengo cáncer. Anulo y cancelo eso, ¿verdad? Pero el enemigo aprovecha ¿qué? La palabra, porque en la lengua hay poder de vida y en la lengua hay poder de muerte. Cuando usted dice, ay, yo nunca saldré de esta, el enemigo dice, ¿cómo? Ay, vamos a enviar un espíritu inmundo de opresión, de constricción, que lo constriña, que lo limite y no lo deje crecer. Ay, seguro, y seguramente usted ha escuchado historias de que, ay, sí, el esposo de fulanita de tal es infiel. Ay, yo creo que el mío también. Ay. Mire el de al lado, dígale, cállate la boca. No hable la duda. Todos hemos dudado. Levante la mano el que no ha dudado nunca. Todos hemos dudado. Todos en algún momento hemos sido incrédulos. Pero sabe, yo no debo pronunciarlo. La Biblia dice que Dios conoce mis pensamientos. Ni siquiera mis palabras han salido y no he pronunciado palabra y Dios ya las conoce. Entonces hay que aprender a cuidar ¿qué? La boca. El enemigo utiliza mis palabras para empezar a ¿qué? A buscar la forma de entrar a mi casa y vivir. Lo cuarto que hay que hacer es crucificar la carne. Romanos 6:12 nos da una explicación de lo que es crucificar la carne. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Algo que debemos entender tú y yo, ninguno de nosotros se puede dar el lujo de volver a pecar. Si ya fuimos liberados en el área sexual, no nos podemos dar el lujo de volver a ver pornografía. No. Si ya fui liberado del adulterio, yo no puedo darme el lujo de volver a pecar en el adulterio. Ahora, no debería darme el lujo de pecar en nada, pero en esa batalla que yo estoy librando, no debo darme el lujo de pecar. Crucificar la carne es hacer todo lo necesario para que el pecado no reine en mí.
aconsejando personas que tienen estas adicciones sexuales o que tienen estas batallas sexuales, yo les doy una recomendación. La Biblia dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano es el problema, córtatela. Ahora, no estoy hablando de manera literal. Lo que le quiero decir es que si su computador o su televisor son el problema, sáquelos de la habitación. Sáquelos. Si eso es lo que lo hace caer, sáquelo. No vea. No se dé el lujo de estar solo viendo televisión a altas horas de la noche. No se dé ese lujo. ¿Por qué? Porque usted es el resultado de lo que lo domina. Yo soy esclavo de lo que me domina. Si a mí me domina la pornografía, yo voy a terminar siendo un esclavo de la pornografía. Si no, ¿de dónde salen los pedofílicos? De la esclavitud que trae la pornografía. El pedofílico, antes de ser pedofílico, practicó el sadomasoquismo. Y antes de practicar el sadomasoquismo, fue una persona que participó en las orgías, en la prostitución. Y así. Y empezó simplemente con un poquito de pornografía y masturbación. Empezó a dominarlo, a esclavizarlo. Entonces no se dé el lujo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para crucificar la carne? Mire, una buena manera de mantener la liberación es ayunando. Ayune. Sí, ayuno de comida. El ayuno es abstenerse de comer algo durante unos días. Usted tiene una atadura sexual, usted reconoce que tiene un problema con la ira, usted tiene un problema con la plata, usted tiene un problema con la gente, ayune. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el ayuno con mi conducta? Que si yo aprendo a ayunar y aprendo a vencer el hambre, el dominio propio se va a desarrollar para yo vencer la adicción que estoy enfrentando. ¿Cuántos han hecho alguna vez un ayuno y saben que es duro? Haga un ayuno de 12 horas y verá. Haga un ayuno de 24 horas y verá cómo el cuerpo empieza a reclamar. Esto por dentro se le retuerce a uno, las tripas le suenan, le da a uno dolor de cabeza. He visto gente que le da beriberi. Pero si usted aprende a vencer la carne, si usted aprende a dominarlo a través del ayuno, usted va a tener herramientas para conseguir victorias en su vida. ¿Quiere ver una victoria en su vida? Levántese y ayune. 3 días, 7 días, 21 días sin carne, sin pollo, sin pescado. El ayuno de Daniel, hágalo para que usted pueda vencer la atadura que lo tiene ligado, ahí que lo tiene, no lo deja progresar. Número 5, la palabra de nuestro testimonio. Cuente sus victorias a la persona que lo rodea. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio. Si hay algo que edifique nuestra fe y nuestro espíritu es contar lo que Dios ha hecho. ¿Sabes que a mí Dios me liberó de esto? ¿Sabes que a mí Dios me liberó de esto? Dios me liberó de esto. Y eso siempre nos va a dar la fuerza para enfrentar el ataque del enemigo tratando de regresar. Número 6, plántate en la iglesia para rendir cuentas de tu vida. Plántate en la iglesia. Que alguien te esté mirando, que alguien tenga la autoridad de parte tuya para revisar tu vida y decirte, mira, ¿sabes qué? Estás a punto de caer, como el Señor le dijo a Caín, hey, ojo. Dios le habló a Caín y le dijo, hey, ojo, el pecado está a punto de dominarte, el pecado está llamando a la puerta, quiere dañar tu vida, pero tú puedes dominarlo. Y nosotros necesitamos oír la voz de alguien, necesitamos el apoyo de alguien para que nos diga, hey, el pecado está a la puerta. ¿Sabes qué? Te noto carnalito, carnalito. Te noto muy observador, pero no para bien, sino para mal. Entonces, aun tus palabras, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros necesitamos a alguien que esté pendiente de nosotros, alguien a quien yo le pueda rendir cuenta y decirle, ¿sabes qué? Mira, estoy batallando con pensamientos lujuriosos, sí. Nosotros los hombres batallamos mucho con eso, ¿o no? No batallamos los hombres, no, aquí todos son santos. Los hombres no son sexuales, no. Miramos y ya queremos, fantaseamos en la mente. Entonces necesitamos rendirnos delante de otra persona, como dice la Biblia, confesándonos unos a otros, porque eso nos va a dar libertad.
¿Qué más debemos hacer? Alabar a Dios en medio de la batalla. Cuando usted tenga esa batalla, que sienta que el espíritu inmundo regresó con sus secuaces, levántese y adore a Dios, exalte a Dios. No hay nada que golpee más a los demonios que cuando uno le canta las proezas, las maravillas que Dios hizo. Ya Dios lo venció. Si yo pongo alabanza, el enemigo va a huir de delante de mí. Y finalmente, hacer guerra espiritual. ¿De qué manera debemos hacer guerra espiritual? Debemos hacer guerra para recordarle al enemigo que ya fue destruido. Debemos hacer guerra para recordarle que no tiene poder, autoridad para venir a atacarnos. Aún Dios es tan bueno con nosotros que a veces nos revela cuándo tenemos que hacer la guerra espiritual, porque no lo revela que viene un ataque. Yo me quedo asombrado de lo que Dios hace. Ha traído unos sueños a personas en la iglesia mostrando ataques que van a venir en contra de nuestra vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? No asustarse, sino empezar a impedir, a prohibir que el ataque se desarrolle. Ahora, ¿cómo orar? Algunos tips para hacer guerra espiritual. Tenemos que orar siguiendo la palabra de Dios. Primera de Juan 3:8 dice, por ejemplo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A qué vino Jesús? A deshacer las obras del diablo. Y yo le digo al diablo, Jesús te derrotó en la cruz y deshizo todas tus obras demoníacas en mi vida. Eso es usar la palabra. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. Y declárelo usted, diga, el Dios de paz aplastará a Satanás en breve debajo de mis pies. Entonces debemos seguir orando o debemos orar siguiendo la palabra. Debemos orar en el nombre de Jesús. La guerra espiritual se hace en el nombre de Jesús. Él es el nombre que tiene autoridad, es el nombre que tiene poder para atacar, para atar y desatar. Debemos orar usando la sangre de Jesús. La sangre de Jesús para cubrir nuestra vida, la sangre de Jesús para cubrir a nuestra familia, la sangre de Jesús para que cubra los lugares que Dios nos ha dado a administrar, que nos pertenecen. Debemos orar recordando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Debemos orar pidiéndole a Dios que envíe ángeles a que libren la batalla en el cielo, en la región celeste. Usted no sabe las batallas que Dios ha librado por nosotros. No tenemos la capacidad natural de ver, pero en lo espiritual uno ve a los ángeles de Dios peleando por nosotros, para que lleguen las respuestas, para que nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesús. Amén. Y termino con esto. Si tú y yo no aprendemos a mantener nuestra liberación, todas las demás áreas de nuestra vida estarán mal. Porque si nosotros no estamos bien espiritualmente, eso se reflejará en lo demás. Se va a ver en tu trabajo. Si tú espiritualmente estás mal, no vas a trabajar bien. Si tú espiritualmente estás mal, se va a ver en la relación matrimonial. Si tú espiritualmente estás mal, se va a ver en la relación con la gente. Si tú espiritualmente estás mal, se va a ver en la universidad, en el colegio. Donde tú estés, si estás espiritualmente mal, se va a notar. Uno se da cuenta de la gente deprimida. Uno se da cuenta de la gente desanimada. Uno se da cuenta de la gente derrotada. Uno se da cuenta de la gente que tiene el espíritu de esclavitud, la mentalidad de esclavo. Uno se da cuenta. Porque el Espíritu de Dios nos da el discernimiento para ver las cosas en la vida de las personas. Entonces, si yo estoy bien, las demás áreas de mi vida van a estar bien. Pero para eso necesitamos cuidar nuestra liberación. Así que quisiera animarte en esta mañana, vamos a orar. Vamos a orar por liberación. ¿Cuántos quieren ser libres esta mañana? Aquí estamos, Señor. Queremos someternos a ti. Por eso en esta mañana te damos gracias porque tú nos has dado poder de lo alto. Tu palabra dice, revístanse del poder de lo alto. Nosotros hoy en este lugar, en el nombre de Jesús, nos ponemos la armadura de Dios. Y me pongo el cinturón de la verdad. Y me pongo
la coraza de justicia, me pongo las sandalias para anunciar el apresto de la paz, me pongo el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, tomo el escudo de la fe y levanto la espada, que es la palabra de Dios. Me cubro y cubro a mi familia y a mis posesiones con la sangre de Jesús. Declaro a esta hora que el fuego de Dios me rodea y protege mi vida de toda destrucción. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que a esta hora tú envíes a tus ángeles para que acampen alrededor nuestro y nos protejan. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen. Que tu gloria, Señor, sea nuestra armadura a esta hora y que proteja nuestra espalda y nuestra retaguardia en el nombre de Jesús. Levántate, Señor, y que sean esparcidos a esta hora todos tus enemigos en el nombre de Jesús. Tú eres la torre fuerte y por eso corro allí, porque ahí estoy seguro. Yo decido en esta mañana habitar al abrigo del Altísimo. Decido a esta hora en el nombre de Jesús morar bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confío. Permíteme, Señor, habitar en la seguridad de tu mano en el nombre de Jesús. Permíteme recostarme en esta mañana y descansar en ti. Yo sé que voy a habitar ahí en tu mano, en la seguridad tuya. Por eso no temo a nada. Guárdame a esta hora en el nombre de Jesús como la niña de tus ojos y escóndeme bajo las sombras de tu ala. Confiaré en la sombra de tus alas. Tú eres mi refugio en la lluvia, en la tormenta, en el nombre de Jesús. Cúbreme, Señor, a esta hora con la sombra de tu mano. Cúbreme con tus plumas. Que tu gloria sea mi defensa, Señor. Tú eres el que me rodeas con tu escudo de tu protección. Tú eres mi sol y mi escudo en el nombre poderoso de Jesús. Cubro mi mente y mis pensamientos con la sangre de Jesús. Cubro mi casa, mis posesiones con la sangre de Jesús. Venzo al diablo mediante la sangre de Jesús. Rocío la sangre de Jesús y recibo gracia y paz multiplicadas en el nombre poderoso de Jesús. Tengo libertad para entrar a esta hora en la presencia de Dios en el nombre poderoso de Jesús a través de la sangre de Cristo. Mi conciencia está limpia de obras muertas en el nombre de Jesús. A esta hora yo declaro mi posición. Soy redimido. Fui comprado de la esclavitud. Jesús pagó el precio de mis pecados. Yo era un vil pecador, pero ahora soy llamado hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios y estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. En el nombre poderoso de Jesús soy santo. En el nombre de Jesús soy justificado por mi fe. Yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. Recibo a esta hora liberación por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús da testimonio acerca de mí. Por eso a esta hora yo puedo declarar que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Yo reprendo y echo fuera de este lugar y de mi vida todo espíritu de culpa, todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de condenación por la sangre de Jesús. Hoy rompemos en este lugar el poder del pecado y la iniquidad en nuestra vida mediante la sangre de Jesús. Mi corazón a esta hora es rociado con la sangre de Jesús y purificado de toda mala conciencia. Atamos a Satanás, el acusador de nuestros hermanos, por la sangre de Jesús. Ordeno a esta hora, en el nombre de Jesús, que todos mis acusadores salgan de este lugar por la sangre de Jesús. Reprendo y echo fuera todo espíritu de calumnia y de acusación por la sangre de Jesús. Ahora mismo desato la voz de la sangre de Cristo en contra de los demonios y de los espíritus malignos que me acusan, que me condenan. Señor, y me someto a ti a esta hora. Me someto a ti ahora y te pido perdón por todos los pecados en mi vida que le han dado derecho a Satanás de venir a morar en mi vida con sus espíritus inmundos. Yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús por todo acto
de desorden sexual que se ha manifestado en mi vida. Te pido perdón por la lujuria, te pido perdón por la perversión, te pido perdón por la inmoralidad sexual, te pido perdón por la impureza, te pido perdón por el adulterio, la fornicación, te pido perdón por la masturbación, te pido perdón por el pecado sexual. Hoy te pido perdón por la brujería. Te pido perdón por la hechicería, por la adivinación, por las prácticas ocultas, por la idolatría. Te pedimos perdón hoy en el nombre de Jesús por la ira, por el odio, por el resentimiento, por la venganza, por la amargura, por el rencor en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por el orgullo, por la soberbia, por la arrogancia, por la vanidad, por la egolatría, por la desobediencia, por la rebelión en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón por la envidia, por los celos, por la codicia, por la avaricia. Yo te pido perdón hoy por el miedo, por la incredulidad, por la duda, por el egoísmo, por la autocompasión, por el rechazo hacia otros y hacia mí mismo, por el odio hacia mí mismo y hacia otros. Hoy te pido perdón por todo pacto, por todo juramento y por todo voto impío hecho por mí o por mis antepasados en el nombre poderoso de Jesús. Pero a esta hora yo le ordeno a todo demonio que ha estado viviendo en mi vida, que ha estado oprimiéndome, que ha estado influyéndome, que salga en el nombre de Jesús. Y yo le voy a pedir que usted renuncie ahora en el nombre de Jesús. Diga conmigo: renuncio en el nombre de Jesús a todo espíritu de lujuria, a todo espíritu de perversión sexual, a todo espíritu de inmoralidad sexual, a toda suciedad, a toda impureza, a todo pecado sexual. Renuncio en el nombre de Jesús al homosexualismo, al lesbianismo, renuncio al adulterio, renuncio a la fornicación en el nombre de Jesús. Renuncio a esta hora a la hechicería, a la brujería, a la adivinación, a la idolatría, a las prácticas ocultas. Renuncio a todo vínculo impío en mi alma y toda relación inmoral en el nombre de Jesús. Renuncio al odio, renuncio al resentimiento, a la ira, a la venganza, a la represalia, al rencor, a la amargura en el nombre de Jesús. Y perdono a toda persona que me ha lastimado, que me ha decepcionado, que me ha abandonado, que me ha tratado mal, que me ha rechazado. Yo la perdono en esta mañana en el nombre de Jesús. Renuncio a la adicción de las drogas, del alcohol, de las sustancias legales o ilegales que me han atado en el nombre de Jesús.